lectura, hermanos y hermanas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando concluyó Jesús su discurso al pueblo, Jesús entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo, a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió unos judíos notables a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaron insistentemente, alegando que se merecía ese favor. Ama nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso yo tampoco me consideré digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano, porque también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes. Si le digo a este que vaya, va; al otro que venga, viene; a mi sirviente que haga esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que le seguía: una fe semejante no la he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa, encontraron sano al sirviente. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hermanos y hermanas, ya hoy es lunes de la semana 24 del tiempo ordinario dentro de nuestro calendario litúrgico. Y hoy estamos, hermanos y hermanas, de vuelta al tema de la fe, de vuelta también con casos conocidos de las Escrituras que nos enseñan muchísimo acerca del desarrollo de nuestra vida espiritual. Estamos hablando de la gran fe de un hombre pagano como el centurión, que hemos discutido aquí en otras ocasiones. Hoy nos vamos a enmarcar, hermanos y hermanas, en estas palabras que tiene el centurión ante Jesús el Señor, de encontrarse indigno de que el Señor vaya a su casa, e indigno de que el Señor responda a su petición de auxilio por una vida que está gravemente amenazada y en peligro de muerte. ¿Cómo es que este hombre consigue el favor de Dios? ¿Cómo es que este hombre, hermanos y hermanas, es capaz de superar su indignidad delante de nuestro Señor Jesucristo? Todo esto lo queremos ver brevemente hoy y discutirlo, hermanos y hermanas, porque a veces nos reconocemos indignos, a veces nos creemos que no somos merecedores de los favores de parte de Dios. A veces entendemos que no tenemos pues la santidad, o no tenemos la espiritualidad, o no tenemos la entrega necesaria para que Dios actúe en nosotros, y nos vamos a privar de un gran favor y una bendición de Él. ¿Cómo hacemos? Y por el otro lado, tener en cuenta también, porque hay momentos en que a veces lamentablemente solo acudimos a Dios cuando hay grandes pruebas. Ahí es que desarrollamos totalmente pues una entrega, una donación, una confesión total de la persona de Jesús, manifestamos la fe. Pero hermanos y hermanas, a veces después que pasa el peligro, después que todo cae en la normalidad, la intensidad y la madurez de nuestra fe huye, se fuga y escapa. ¿Qué son estos signos de qué para nuestra vida y qué significan? De eso vamos a estar hablando algo hoy en la palabra de Dios. Nos enfocamos también en el principio que vamos a utilizar durante la guía de la reflexión de la palabra, hermanos y hermanas. El centurión, verlo desde el punto de vista como el pagano que entiende que Jesús tiene el mismo poder de Dios. Este hombre centurión pagano romano entiende y ve que Jesús tiene el mismo poder de Dios y no lo pone en duda. Siempre este evangelio nos llama mucho la atención y es un evangelio de bendición para todos y cada uno de nosotros. Buscamos siempre el favor de Dios, buscamos siempre la bendición de Dios, y más todavía cuando una vida está amenazada y cuando una vida está en peligro de muerte. Hoy sería bueno que entendamos este evangelio poniéndonos nosotros en los zapatos de este hombre, y también pensando si tenemos a alguien en peligro de muerte, si tenemos a alguien enfermo, si tenemos a alguien, hermanos y hermanas, padeciendo de algún tipo de enfermedad terminal, o algún tipo de enfermedad, hermanos y hermanas, que hace sufrir mucho a la persona. Tal vez la persona está necesitando de la ayuda de nosotros para que nosotros oremos a Dios.
Tal vez la persona tiene como que mucha esperanza en que los que están cerca de mí pueden orar por mí. Hay muchos de estos casos entre ustedes, hermanos y hermanas, hay muchos de estos casos entre nuestros conocidos, personas que están pasando por su momento donde la enfermedad parece dominar, amenazar, donde la enfermedad ha creado un desequilibrio, un desorden, amenaza con la seguridad, la estabilidad, con el futuro que habíamos programado, con la bendición que teníamos de tranquilidad, de gozo y esperanza. Son estos casos, hermanos y hermanas, a los cuales le tenemos que prestar atención, especialmente si tenemos a alguien sufriendo por algún tipo de enfermedad que consideramos que a veces la ciencia pues no puede dar con el remedio, con la solución, o no puede curar, o que a veces los tratamientos son demasiado fuertes, hermanos y hermanas, y es como llenar el cuerpo de unas terapias venenosas para poder tal vez alargar una vida un poco más antes de que conozca la muerte. Estos son los pensamientos que tenemos que tener, ¿sabes por qué? Porque la persona está esperanzada en que nosotros creemos en Dios. Porque la persona está esperanzada también en que nosotros podemos orar y que Dios nos va a escuchar. Y aquí lo que ocurre es, hermanos y hermanas, que somos iglesia de intercesión. Somos iglesia donde Dios tiene en cuenta a aquellos que auxilian a los demás y no piden por ellos, sino piden por sus allegados, por sus hermanos, por sus hermanas, por sus hijos, por sus hijas, por un esposo, una esposa que pide por un esposo que pide por una esposa. Estas cosas las mira Dios. El centurión, hermanos y hermanas, no pedía para él. El centurión era romano, el centurión no era judío, el centurión no era un hombre que esperaba el Mesías y no tenía una fe desarrollada en Jesucristo como el representante de Dios y el guerrero de Dios que viene a liberar al pueblo y se cumple la profecía del Mesías en Jesús de Nazaret. Este hombre, hermanos y hermanas, está pidiendo por un sirviente que tenía fe en él, un sirviente que creía en él. Y este detalle de intercesión es el que nos tiene que llamar la atención, porque el centurión se encuentra indigno, no quiere dañar la petición, no quiere dañar la obra, no quiere que la petición del sirviente que quiere ser sanado se dañe, se trastoque, porque yo soy indigno, yo no soy judío. Y entonces si Jesús ve esto y ve aquello, entonces todo se va a tronchar y el muchacho se muere y están hablando bien de Jesús el Señor. Quiero que tengas esto en mente, porque este hombre pagano, hermanos y hermanas, este hombre centurión entiende que Jesús tiene el mismo poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en este paso tan importante de un hombre pagano que se llena de fe, un hombre que alcanza la dignidad delante de Jesús. Y alcanzar la dignidad delante de Jesús es alcanzar la dignidad delante de Dios. Hermanos y hermanas, este hombre, el centurión, de lo que tenemos entendido, había agarrado como algo de admiración por parte de los judíos y se había ganado el aprecio y la estima de los judíos. La gente hablaba de él, de este hombre, como que era un hombre bueno. Eso es lo que estamos viendo nosotros en el Evangelio de hoy. Lo estimaban, hermanos y hermanas, y sobre todo porque había aportado dinero o había aportado algún tipo de material para construir la sinagoga. O sea, que tenía algún tipo de afiliación, de relación, de que entendía las cosas judías. Entonces, los judíos lo apreciaban mucho desde ese punto de vista. Y lo más importante aquí, no solamente ver que él aportó para la construcción de una sinagoga entre los judíos, sino que los judíos aceptaran el material o el dinero de parte de él, porque era un pagano, era un no creyente, era una persona impura, y los judíos no se mezclan con los paganos, no hacen amistad con la gente que es impura, y especialmente si creen otros dioses y son idólatras. O sea, aquí estaba pasando una serie de detalles, hermanos y hermanas, que cuando nosotros venimos a verlo, no ocurren por casualidad, sino por causalidad de algo providencial que viene por parte de Dios. Y esto es bueno que lo veamos, porque se van moviendo las fichas alrededor de nosotros, hermanos y hermanas, cuando el milagro va a ocurrir.
ocurrir, cuando la oración va a ser escuchada, cuando tú vas a orar por aquel que necesita de tu asistencia y tu cercanía delante de Dios, y porque tú tienes fe, van a empezar a ocurrir una serie de cosas alrededor, hermanos y hermanas, que no lo atribuyas a casualidades, sino a causalidades que vienen por la providencia, por parte de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú vayas viendo en este hombre, hermanos y hermanas. El centurión estaba muy pendiente de los prejuicios de los judíos y los conocía. Por eso es que tiene una forma de actuar en torno a la situación, de que no quiere él manchar lo bueno que quiere para su siervo. Fíjense cómo él siempre está pensando en el que está enfermo, en el que está en peligro de muerte. Yo no quiero dañarlo con lo que yo soy, que soy un pagano, que yo no soy una persona pura para ellos, que yo no soy de su raza, que yo no espero al Mesías. Soy un militar romano, es lo que piensa él, hermanos y hermanas. ¿Me hará caso Jesús a mí? Ahí comienza esto de la indignidad. Indignidad que a veces también nosotros pensamos. ¿Me hará caso a mí Jesús al yo pedirle por mi esposo que está gravemente enfermo? ¿Me hará caso a mí Jesús al yo pedirle por mi esposa que está gravemente enferma? ¿Por mi hijo, por mi hija, por mi hermano, por mi amigo? ¿Me hará caso a mí? Porque yo empiezo a sentirme que algo de indignidad, porque tal vez no estoy orando como debo de orar, tal vez no estoy leyendo la palabra de Dios y sus salmos como los debo de orar fervientemente, porque no estoy asistiendo con regularidad a los actos litúrgicos, a mi fe, a mi religión, a lo que yo tengo que hacer. No estoy muy activo, estoy medio frío. Estas cosas son las que a veces nos mueven, hermanos y hermanas, y tal vez nos detienen en términos de si somos dignos o no somos dignos de orar por aquellos que necesitan la ayuda nuestra, en términos de la oración que podemos presentar por ellos para aliviar su situación y buscar esa bendición por parte de Dios. El centurión, hermanos y hermanas, cuando se pregunta en su mente, estimamos y presumimos, no me hará caso, decide enviar ese grupo de amigos que él conoce, que son judíos, ¿verdad? Porque él tenía esos contactos, y enviarlo a Jesús como una delegación. Vayan ustedes y díganle que vayan y hagan esto, porque el muchacho está enfermo y está pues en peligro de muerte. Ustedes que son judíos, ustedes que son de la raza de él, ustedes que lo conocen y son sus amigos. O sea, él busca la forma, hermanos y hermanas, estamos viendo, de no manchar lo bueno que pueda ocurrir aquí con su presencia, que encuentra que es indigna. Él se inquieta en segundo lugar, hermanos y hermanas. Vemos una cierta inquietud por parte de este hombre. ¿Acabará Jesús, hermanos y hermanas, por ir a la casa de un pagano, se podría preguntar él, y mancharse conmigo, que soy un impuro? Todo esto está pasando por la mente de este hombre. Acabará por venir, vendrá a la casa, se atreverá a venir, y si no viene, el muchacho no se sana, y si me ve con todo el reglamento que tienen los judíos, pues a lo mejor ni se va a acercar. Que Jesús no venga. Ese es el tercer punto que pone el centurión. Él empieza a decir como que Jesús no venga a mi casa. Es mejor que no venga. Y queda en eso, hermanos y hermanas. Se siente tan indigno que mejor es que él desde allá ore. Y como él tiene ese poder que viene por parte de Dios, el muchacho va a quedar sano. Lo que yo no quiero es dañar esto, que no venga ni a mi casa, que no se manche. Piénsalo por un momento, hermanos y hermanas. El proceso de recuperar la fe y el proceso de hacerse digno, el centurión mira cómo va corriendo. Y ese proceso es el que yo tengo que entender, y ese proceso es el que yo tengo que ver, y ese proceso es el que yo me tengo que meter. Cuando yo siento que estoy intercediendo por un hermano o una hermana, hermano y hermana en la fe, que necesita de mi oración en medio de una situación o una prueba que requiere sanidad, en medio de una enfermedad terminal, grave, seria, que amenaza con la vida o es de peligro de muerte. Mira ese proceso, hermanos y hermanas. Ese proceso es el que va sanando al centurión. Ese proceso es el que va haciendo digno al centurión, el que le va dando la pureza, porque él mismo va cayendo en su realidad. Y sin darse cuenta, hermanos y hermanas,
está ocurriendo la obra, no solamente de la sanación que va a haber en esta persona, sino en el mismo centurión, para que llegue un momento en el cual Jesús lo va a admirar. Otros hermanos y hermanas, en el caso que nosotros estamos tocando hoy, hubiesen deseado ser tocados y ser visitados por Cristo mismo. Por eso es que algunos hermanos y hermanas veían a Jesucristo como un curandero y era necesario que no orara de lejos, sino que muchos exigen ser tocados, porque el que mira a Cristo como curandero, el curandero, hermanos y hermanas, cura por ungüentos, por medicamentos, por mejunjes, ¿no? Por tratamientos, por masajes, tocando el cuerpo. No es que haya nada malo con eso, porque hay masajes muy buenos para el cuerpo que nos sanan. Hay unas mezclas de medicinas naturales con ciertas hierbas, con ciertos alimentos o productos de las abejas, como la miel, que son de beneficio para todos nosotros, con ciertas frutas que son medicinales. No estamos hablando de eso, hermanos y hermanas. Sí, hay unos tratamientos muy buenos, pero lo que estamos hablando es en el caso de hoy específicamente, cuando algunos lo que quieren es que el encuentro sea personalmente con Cristo y que les toque personalmente Cristo. A veces es algo mental, hermanos y hermanas, de ver a Cristo como un curandero, porque entonces si no me toca, no seré sanado. Si no está Él presente, será como si nada hubiese ocurrido. El centurión, hermanos y hermanas, comprende que Jesús tiene el mismo poder de Dios y no es un curandero. Ahí empieza a obrar la fe. Porque él va haciendo el proceso de la fe desde creer que él no es digno de que el Señor venga a su casa, pero una palabra de él bastará para sanarlo. Y ya entonces la fe empieza, hermanos y hermanas, a salir. Ya la fe empieza a abrir las puertas de la bendición en este hombre para que desde él se transmita la petición y llegue hasta la sanidad que se le va a dar al siervo que está enfermo. Y entonces el centurión, hermanos y hermanas, comprende, y esto es lo que todos debemos de comprender, y esto es lo que debe de comprender también un enfermo, que Jesús tiene el mismo poder de Dios. No hace falta que vaya el enfermo a donde está Jesús. No hace falta que vaya el enfermo a donde está Jesús, o que Jesús vaya donde está el enfermo para que de alguna forma que quede sanado. No es difícil para Cristo dar una orden. Piensa Él en su mente, fíjate cómo va elaborando una fe, hermanos y hermanas, grandísima. No hace falta que Él venga, no hace falta que yo lleve al enfermo porque estamos en una emergencia, estamos en una situación difícil. Él dará una orden porque Él tiene el poder de Dios, y aunque sea desde lejos, a una vida que está en peligro y a una vida que se está acabando, Él tendrá piedad. La compasión de Cristo envuelve nuestra fe, hermanos y hermanas, para ver que el milagro va a ocurrir. Y no solo el enfermo tiene que tener eso en mente, sino también aquel que auxilia, que cuida, que media, que ora, que intercede por el enfermo. Tenemos que estar conscientes de esto, hermanos y hermanas. La misericordia, la compasión de Cristo siempre será grande. Dentro del debate de si soy digno o no soy digno de orarle a Dios por esto y lo otro, hermanos y hermanas, Cristo supera muchas cosas, como hemos visto aquí, ante una vida que está amenazada. Tú ten eso siempre como elemento constitutivo de tu fe. Y si en esta hora y en este momento tienes a alguien enfermo, recuerda que si tú tienes fe, Dios está ahí. El Hijo de Dios está ahí. El Espíritu Santo de Dios está ahí, porque una vida en peligro es importante para Dios. Una vida amenazada, hermanos y hermanas, es importante para Dios. Por eso se sacrificó Cristo en la cruz, porque somos importantes, porque no somos poca cosa, porque al estar heridos, lastimados, enfermos, débiles, sin fuerza, Cristo nos mira, hermanos y hermanas. Y entonces ahí empieza a haber una unión de parte de lo divino con lo humano.
mano acá, hermanos y hermanas, hasta que el milagro se da, porque hay cosas que nos atraen a nosotros hacia Dios y hay cosas que de nosotros atraen a Dios en medio de esta situación, y por eso podemos orar por nuestros hermanos enfermos. Fíjate cómo va obrando aquí el hacer digno a este hombre, fíjate cómo va obrando aquí el crecimiento de la fe. Muchos se acercan, hermanos y hermanas, o se acercaban a Jesús buscando pues tal vez un milagro de repente, un milagro con una fe muy grande, que es lo que tenemos que tener cuidado. No, en este momento, hermanos, no veamos esto como que es el momento en que ahora sí que yo creo, porque la situación está apretada, porque es difícil lo que está ocurriendo, porque la enfermedad tiene un diagnóstico fatal, porque la enfermedad está diagnosticada como terminal, porque los médicos no pueden hacer nada más, pues ahora es que yo tengo que presentar lo mejor. Pues hermanos y hermanas, cuidado ahí. Ahí es que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces ponemos nuestro mejor momento de fe cuando las cosas son más difíciles. Se supone que siempre tengamos el mismo nivel de madurez en la fe, estén las cosas apretadas o estén sueltas, hermanos y hermanas, estén las aguas al punto de desbordarse o estén las aguas en el justo balance de su nivel. Siempre mantén la fe en la misma altura, hermanos y hermanas, ante Dios. No importa, ¿no?, los alcances y los niveles o los desniveles que estén pasando las pruebas en mi vida. A veces, hermanos y hermanas, una manifestación súbita de repente de la fe no es garantía para Cristo de que estas personas que ahora en este momento difícil presentan tanta fe tendrán y darán una garantía de que algún día van a asumir la cruz, o que se darán cuenta y se unirán al ministerio del Cristo crucificado, del Hijo crucificado. La fe tiene que ser tan profunda, hermanos y hermanas, que en las buenas y en las malas yo esté dispuesto a ir a la profundidad y cargar con la cruz. Algunos reciben la bendición en momentos difíciles y luego se olvidan y se van. Luego de que hay la mejoría, luego de que hay la bendición, hermanos y hermanas, es triste ver como algunas personas que prometieron tantas cosas ya las olvidaron y no las cumplieron, mientras que Dios tiene buena memoria, no olvida y recuerda para siempre. Estas cosas son las que tenemos que tener en mente, porque esto es lo que a veces nos hace indignos y esto es lo que a veces aleja de nosotros la gran bendición. Pero Cristo sigue mirando más allá. No te desanimes, lo que estamos diciendo es las precauciones que tenemos que tener, lo vigilante que tenemos que tener y que estar en ciertas situaciones, ¿no? Es importante, hermanos y hermanas, nosotros ocuparnos de esa parte. No ve a Jesús como curandero, hermanos y hermanas, nuestro amigo el centurión, sino que lo ve con todo ese poder divino. Y su camino a la dignidad va recurriendo, hermanos y hermanas, sin darse cuenta, cuando tiene la preocupación por su siervo, cuando habla con los judíos, cuando llama a Jesús y habla con Jesús y no exige su presencia personal, sino que desde lejos, Señor, puede sanarlo. ¿Cómo viene esa superación de la indignidad, hermanos y hermanas, de parte del centurión? ¿Cómo alcanza la fe para que Jesús lo admire y diga que no ha visto en Israel una fe como la de este hombre? ¿Y cómo puede este hombre, hermanos y hermanas, echar a un lado esa indignidad y ganarse la dignidad? Para ganarse la dignidad estamos hablando de que hay santidad, de que hay gracia, de que hay pues favor por parte de Dios, admiración, de que somos irreprochables, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos y hermanas, vamos a meditar aquí con lecturas de complemento, hermanos y hermanas, y siempre lo que hemos dicho en este caso: ¿por qué puedes orar por tu ser querido o por tu amigo que está pasando por una prueba de enfermedad o de lo que sea grave? Y aunque te sientas indigno, puedes orar porque Él es el que nos hace digno.
ese que tiene el poder de curar a tu esposo o a tu esposa, de sanarlo, de sanarla, a tu hijo, a tu hija, a tu amigo, a tu amiga, a tu padre, a tu madre, a quien sea. Ese es el que tiene el poder de hacernos dignos. Hermanos y hermanas, estás ante quien te puede hacer digno. Y es bueno reconocernos indignos en ese sentido. En la primera carta a los tesalonicenses, hermanos y hermanas, en el capítulo 5, en el versículo 23, mira lo que Pablo dice a los fieles de Tesalónica. Que el Dios de la paz los haga santos. Eso es ser dignos y alcanzar la dignidad. Que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, en todo lo que somos. Es Dios el que hace santo. Es Dios el que hace digno. Estamos en la ruta correcta. Que se digne guardarlo sin reproche en su espíritu. Cuando Dios nos guarda del mal, del peligro, del pecado, de la enfermedad, de lo que nos hace indignos. Entonces, que se digne Dios de guardarnos sin reproches, es decir, irreprochables, hermanos y hermanas, sin tacha, sin mancha, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo hasta la venida de Cristo. Pues entonces, hermanos y hermanas, ¿dónde se agarra la dignidad? No soy digno, Señor, de que entres en mi casa y mi esposo está enfermo y estoy orando por él. O mi hija está enferma y estoy orando por él. Dios, órale, que Dios te hace digno. Ora a Dios, Él es el que te da la dignidad importante para nosotros. ¿Quién nos santifica, hermanos y hermanas, si no es Dios? En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11, hermanos y hermanas, dice que aquel que nos santifica es Dios y que aquel que nos rehabilita es Dios. Eso es volvernos dignos delante de Dios para tener su favor y su bendición y que escuche nuestra petición en nuestra prueba de fuego, o nuestra o de aquel que está bien cerca de nosotros. Quien nos mantiene, hermanos y hermanas, sin mancha, quien nos santifica a nosotros es Dios. Lo hemos visto ya, ¿verdad? Y también en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, esto es hablando de los esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, a través de los sacramentos somos purificados, somos hechos dignos. Tienes bautismo, hermanos y hermanas, dale valor a tu bautismo. Tienes confesión, tienes primera comunión, tienes unción de los enfermos, dale valor a lo que has recibido de parte de Dios, porque eso purifica y nos hace dignos. La hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Cristo hace a la iglesia santa, o sea que la hace digna, porque quería darse a sí mismo una iglesia inmaculada, una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, sin nada parecido, sino santa e inmaculada. O sea, ¿a quién vamos a acudir, hermanos y hermanas, si no es a Dios mismo para alcanzar la dignidad? O sea, no busques otras cosas para ser digno delante de Dios que no sea someternos a Dios, entregarnos a Dios, creer en Dios, someternos en obediencia a Dios, creer en Dios y seguir a Dios. Es lo importante que nosotros vemos ahí. En Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, hermanos y hermanas, por eso estén vigilando y orando en todo momento para que se les conceda escapar. Y ese conceder, escapar, en otras interpretaciones y versiones de la palabra de Dios, dice tenidos por dignos. Para que se les tenga por dignos, ¿verdad? Saliendo de la indignidad, estén vigilando. Vigila, hermanos y hermanas, y tendrás la dignidad de Dios. Mantente orando para que tengas la santificación y el favor por parte de Dios, para que Dios nos conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre, no de espaldas, como que nos fuimos o que ya no queremos ver con Él, sino de pie ante el Hijo de Dios, ante todo lo que sucede. Y la enfermedad es una de las cosas que sucede, porque son pruebas.
Ahí también puede ser escapar del error. El error nos hace indignos, escapar de los engaños. El error y el engaño nos hacen indignos. Y entonces esos son los procesos de las grandes pruebas. Entonces, hermanos y hermanas, la dignidad nos viene por acercarnos a Dios y creer en Dios. Ha sido un evangelio de bendición, hermanos y hermanas. Es un evangelio que siempre nos inspira. Hoy lo quise hacer de esta manera, aunque lo hemos visto en otras ocasiones aquí. Sabemos que hay muchas personas enfermas, sabemos que hay muchas personas débiles, buenas personas, hermanos y hermanas, gente allegada a nosotros en el amor de Dios y en la gran familia de Dios, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, nuestros amigos, gente amada, la madre, el padre, mucha gente. Por ellos, hermanos y hermanas, ofrecemos hoy esta evangelización y también vamos a orar por ellos en este momento de necesidad. Pues hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos nosotros con esta poderosa oración, porque es de Dios y viene de Dios. Dios te bendiga. La reflexión ha sido para ti en el día de hoy. Mañana nosotros estaremos aquí nuevamente con otro evangelio y otra nueva meditación. Dios bendiga a los que esperan el reino de los cielos. El Señor esté contigo y con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Dios les bendiga y mucha salud para estos enfermos y comiencen a hablar ya hoy con espíritu de sanidad y comiencen a pensar aquí adentro de que el Señor ha comenzado a enderezar tu cuerpo y a llenarlo de energía en el nombre de Dios. Amén y amén.